Muy buenos días con todos. Estamos aquí en la revista Dragón Escritor y tenemos el gusto el día de hoy de presentar a una muy buena escritora. Ella es Graciela Susana Nadín. Ella es bachiller en letras, profesora de castellano, literatura y latín. Fue coordinadora del taller literario de Puño y Letra y de 5 ediciones de las revistas del mismo nombre. El Galponcito de Oro es el taller que dirige actualmente. Correctora literaria y prologuista de varios autores locales. Tiene publicadas 5 obras literarias. Obtuvo premios a nivel nacional e internacional. Graciela, bienvenida a tu entrevista. Esta es la revista Dragón Digital. Gracias. Hola, buen día a todos los hermanos peruanos y de Arequipa, especialmente. Está muy bien, Graciela. El honor creo que es nuestro de poder entrevistar a tan insigne persona, a tan insigne personalidad que tenemos en el mundo de la literatura. Y pues bueno, una de nuestras funciones como revista es darle ese pequeño espacio para hacerlos conocer a ustedes. Bueno, Muchas gracias por este espacio intercultural entre los países, ¿no? Que es tan importante. así es, nosotros como escritores debemos de estar unidos y dar ese pequeño cherry, como quien dice, a nuevas figuras, a nuevos talentos que tienen esa misma pasión, la cual es Es justo. entregarse a la literatura y al arte. Y esta es una manera de, ¿no? De también de incentivar a los nuevos escritores. Así es. Bien, empezamos con la primera pregunta, Graciela. ¿Desde cuándo, Sí, sí. desde cuándo sentiste el gusto por escribir? Bueno, yo, mira, siempre desde la escuela primaria me gustó mucho leer y escribir. Y allá en cuarto grado, cuando iba a cuarto grado, gané un concurso con una frase que decía: un buen libro es la llave que abre las puertas del saber. Eh, con esa, en el día del libro. Así que siempre me gustó leer y, y, y después, bueno, empecé a escribir eh, más tarde, ¿no? Cuando era ya más grande. ¿Esa frase tú la inventaste, tú la sacaste? Sí, yo lo inventé, sí, sí. Por aquí me se Sí, agarra por primera vez que la escucho y muy bonita, muy bonita esa frase y muy cierta también. sí, sí, es una frase que no pierde vigencia, ¿no? Que siempre nos lleva, un libro nos lleva a todos los lugares del mundo, ¿no? A todos los saberes del mundo. Por eso es tan importante la lectura. Así es muy importante la lectura, más hoy en día que nosotros, aparte de escritores, estamos en contacto con lo que son los estudiantes. Y los estudiantes hoy en día tenemos que reconocer que no son muy creyentes de la lectura. Entonces tenemos No, no. esa difícil misión. Y nosotros tenemos que luchar contra los medios de la tecnología, ¿no es cierto? Y bueno, eso cuesta mucho, es difícil en estos momentos. Así es, amiga. Así es. Siguiente pregunta. ¿Quiénes crees que inspiraron tu vida para que el día de hoy puedas deleitarnos con tu escritura? Mira, a mí, yo hice el bachiller en letras, como vos dijiste, y fueron los profesores, primero mi formación, ¿no? Desde ahí, desde la secundaria. Y después, también en la formación del nivel superior, mis profesores, los autores que leíamos, y también la formación familiar, porque en mi casa también se leía, así que bueno, eso hizo que influyera para que a mí me gustara escribir. Pero siempre digo, parto de eso, de la que uno tiene que tener un universo literario, una formación literaria para poder escribir. No se puede despegar la lectura de la escritura, van unidas, ¿no es cierto?
y bueno, autores como yo te comentaba, autores como Borges, Cortázar, Rulfo, Vargas Llosa, Vallejo, Arguedas, todos los autores de la literatura indigenista, como Ciro Alegría, En el mundo es ancho y ajeno, o Jorge Icaza con Guasipungo. Bueno, todos esos autores que leí me inspiraron para escribir luego. Así es, amiga. Y vemos también ese impacto que tiene el docente en los estudiantes. No solamente los mete en ese mundo de literatura, sino también los motiva a sacar ese talento tan guardado que tienen muchas personas. Y como quien dice, si tú te topas con un buen docente que te mete en la literatura, puedes sacar otro escritor que puede escribir cosas maravillosas. Pero eso depende también de cada uno de nosotros los docentes, que tenemos esa Es difícil misión. así, es así, sí, yo creo que el docente, el que enseña literatura, te tiene que transmitir las ganas, la pasión, ¿no? Por leer, por escribir. Parte de ahí, ¿no? Del docente, de los docentes que fueron tus referentes, tus modelos a seguir, ¿no es cierto? Así es, decirlo. En este mundo donde muchas veces el papá, la mamá trabajan, el docente es como, viene a ser como un segundo padre. Y si este padre Sí, te da sí. ese cariño, esa instrucción que no te dan en la casa, pues bueno, tú tomas como ejemplo, como tú dices. Exacto, o sea, no solamente la formación académica, sino como Mm, vos decís también, como, ¿no es cierto?, el cariño, el amor que le impriman a esa vocación. claro, así es, amiga. Concordamos en muchas cosas. Vamos a la siguiente. ¿Crees que todo el mundo puede llegar a escribir o hay que nacer con ese don? Y yo creo que, mira, puede ser que hay personas que nacen con ese talento y bueno, y después se depende de la formación que tengan literaria, pero también de la competencia lectora que tengan, pero también se puede, yo creo que se puede con el tiempo adquirir eh, eh, esa competencia lectora y un escritor. Todo depende, yo siempre afirmo que todo depende de la lectura, como decíamos recién, ¿no? De la formación que tengas, de los referentes, ¿no? Que te ayuden a formarte, a lograr ese talento. Así es, amiga. Nosotros, cada uno nace con uno diferente. Unos nacen de repente para hacer magia al momento de pintar, otros para cocinar, otros para hacer sus matemáticas. Y nosotros también Claro, nacimos con este talento que es la escritura. Pero como tú dices, yo comparto también lo que tú dices, a veces uno, si tiene tanta pasión para poder escribir, pero no ha nacido con ese talento, lo puedes ir lo puede ir consiguiendo, formando, sí. transformando. Todos nacemos con capacidades diferentes, ¿no? Como hay un libro que se llama Las capacidades múltiples. O sea, algunos tenemos capacidades para lo humanístico, otros para lo exacto, pero bueno, es cuestión de ir encaminándose en el camino, ¿no? Que te va llevando la vida y la formación. Así es, señora Cielo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Y en qué te inspiras para escribir? A mí me inspiran siempre las historias que me cuentan, que me narran, eh, las personas, bueno, amigas, que me narran historias, me dicen, mira, te cuento esta historia, que la podés escribir, y si no, también a veces leo los titulares de los diarios, historias reales, y bueno, después las convierto en ficción. Me gusta mucho eso, hacer eso y esa práctica no literaria. Y después también siempre el escritor no se puede separar, ¿no? Del yo, de la subjetividad. Y entonces historias que también me pasaron a mí. Uno no puede separar el yo de lo que escribe. Siempre aparece una parte de uno, ¿no?
en la escritura. Así que también a veces me baso en mi vida personal. Claro, muy cierto. A veces nosotros los escritores, nos basamos en ese yo, y si hacemos, por ejemplo, una novela, cierto personaje tiene ciertas características nuestras. Sin querer a veces lo hacemos, o a veces lo hacemos de forma inconsciente, pero está ahí ese Claro, personaje y es uno que llama la atención también, porque uno que te conoce y te dice, ¿sabes qué? Este personaje tiene parte de ti, te dice. Y posiblemente pues nosotros de forma inconsciente hemos querido agregar a nuestra historia ese personaje tan, claro, te dicen. tan significativo. Claro, sí, sí, aparece siempre, ¿no? El inconsciente, como vos decís, aparece el yo. Y bueno, eso es inevitable en la literatura, como vos decís vos, que sos escritor también y que lo vivenciás así, ¿no? Claro, igual que tú también, cuando alguien me cuenta, por ejemplo, estamos tomando de repente unas copas y me cuenta una historia, de repente algo de su hijo, de su esposa, yo escucho atento y si me parece apreciable esa historia, de repente lo puedo publicar, pero ya con ciertos detalles también, ¿sí? Es algo que Claro, tenemos nosotros los que escuchamos. claro, ya le agregás la parte de ficción, ¿no es Claro, cierto? Lo ficcionalizás al ajá. relato, claro. Y como verás, o sea, cada persona está llena de historias. Los abuelitos, los niños, las personas los jóvenes, tantas historias que nosotros vivimos, estamos en contacto también con los padres, con los niños, con los adolescentes. Son tantas historias que a veces uno no tardaría, no, se demoraría mucho en hacer todas esas historias que todavía están por escribir. Claro, o sea, hay un universo muy amplio de historias, ¿no? Uno selecciona, rescata, recorta, ¿no? Recorta de la realidad esas historias y las lleva a la ficción. Pero como vos decís, hay muchísimas historias que te pueden inspirar o que pueden ser como un disparador para escribir. Claro, o en algunas ocasiones puede ser que la realidad sea más grande que la ficción. Exacto, te supera, la realidad te Ah, supera. más supera la ficción. O sea, nosotros escuchamos esa historia y Exacto, nunca habíamos pensado escribir con algo distinto, algo similar. Sin embargo, es algo que le ha ocurrido a una persona. Y a veces uno se pregunta, exacto. cómo sigue viva esta persona a pesar de haber pasado por esa vicisitud? Exacto, sí, sí, es así, es tal cual. Sí, sí. Así es, amigo. En la siguiente, mira. Sí, Dice, ¿puedes contarnos un poco sobre tu libro, El amor, las cosas, esas tardes? sí, bueno, ese fue el primer libro que yo escribí de cuentos muy breves, casi te diría de microrelatos. Y bueno, el amor, porque el amor atraviesa siempre la literatura, ¿no? La vida real y la literatura. Ya desde los clásicos griegos, el amor, el eros, atravesó siempre la literatura, ¿no? Así que lo tomé, en todos los cuentos aparece algo referido al amor. Y las cosas, porque tomé ese título, porque las cosas se refiere a esa pulsión que tenemos de entregar el alma a las cosas, no de ser esclavos de las cosas, como dice Borges, que las cosas van a seguir, nosotros nos vamos a ir y las cosas van a seguir estando en el mundo, ¿no? En nuestro mundo. Y las tardes, porque son momentos simbólicos también, siempre aparece en la literatura, la tarde como un momento de transición, de ocaso, de melancolía, de reflexión, de contemplación también. Así que bueno, son relatos, son cuentos breves, pero que están atravesados por esos tres temas: el amor, las cosas y las tardes. Esas pulsiones que tenemos los seres humanos de, de aferrarnos a las cosas materiales, ¿no? El primer cuento justamente del libro se refiere y empieza con una frase de Borges que dice, si querés te la leo, que es breve, dice así, eh, dice,
cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido, dice Jorge Luis Borges. Es decir, que las cosas van a seguir estando y nosotros nos vamos a ir. ¿Por qué nos tenemos que apegar a las cosas materiales, no? Claro, muy cierto. Nosotros, somos momentáneos, somos aves de paso en este mundo y no podemos Exacto, estarnos aferrando a las cosas más que todo materiales, a los autos, las casas, tampoco, exacto, ni sí, tampoco las sí, sí, personas. Nosotros a veces, para las mismas personas, somos solamente un pequeño pasaje, un pequeño capítulo. Algunas veces sucede. exacto, sí, sí, somos como dijiste vos, aves de paso y también somos, por eso justamente se habla, ¿no? De ese desapego, que hay que desapegarse de lo material, esa pulsión que tenemos, ¿no? Los, los seres humanos, no ser esclavos de las cosas. Claro, así es. Un poco difícil también en este contexto, en esta sociedad que es muy cambiante hoy en día. Sí, en esta sociedad de consumo, consumista, viste, en esta sociedad, como dice Bauman, líquida, en esta sociedad líquida, ¿no? Como dice el sociólogo Bauman, cómo todo se va modificando, va cambiando, y la sociedad que nos enajena, ¿no? Como seres humanos. Así es, amigo. Vamos a la siguiente. Nos dice, Sí. ¿crees que tu obra de eh, el amor, las cosas y esas tardes haya trascendido en algunas personas? ¿Por qué? Pienso que sí, que trascendió, porque bueno, de acuerdo con las devoluciones que me hicieron los lectores, porque cada uno le dio su marco interpretativo, ¿viste? Cuando vos ya publicás una obra, deja de ser tuya y Mm. pasa a ser del lector. O sea, ya el lector le va a dar su impronta, su interpretación, ¿no? Y va a deconstruir, lo deconstruye el texto. Uno lo construye como autor y el lector lo deconstruye y lo hace propio. Entonces, son muy importantes. Ese trascender creo que es eso, la devolución que te hacen de la obra, porque ya pertenece al lector. Eso creo que trascender es eso, cuando pasa a ser del lector. Claro, pienso lo No mismo, sé que a cómo veces vos lo, lo- el lo lector, ves así también. el lector se vuelve, al leer tu obra, capta esa parte interna y lo interioriza hacia sí mismo y hace también de esos personajes suyos. Se identifica con tal personaje, con tal situación. Y es muy bonito esa situación. Sí, es un acto maravilloso, ¿no? Porque cada uno le va a dar, de acuerdo con su visión del mundo, con las representaciones, con las ideas que tenga, ¿no? De su propio mundo, de su universo, le va a dar un marco interpretativo diferente. Claro, ahí es donde nacen también nuestros fanáticos. A veces nosotros, escribimos una obra bonita, llega a las manos de alguien que lo necesita y sin querer hasta podemos salvar una vida. Exacto, sí, el poder de lo que transmite un texto es inconmensurable. Vos no sabés hasta dónde, como decís vos, hasta dónde puede llegar, ¿no? Ese propósito que vos te proponés como autor. Y bueno, sí, es maravilloso. Claro. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, nos dice, cuál crees que es tu mejor obra y por qué? Mira, a mí la obra que me gustan todas, pero la última obra, que es una novela corta, que se llama El grito en el desierto verde, escribirla fue una experiencia hermosa, porque la novela
eh, ¿viste? Vos tenés que ir armando la estructura de la novela, los personajes, los capítulos, le vas dando vida a los personajes y vas manejando, vas construyendo la novela, ¿no? Y vas manejando los hilos de los personajes, o sea, le vas dando vida, pero a su vez también vas haciendo lo que vos querés como escritor con cada destino de los personajes, con cada vida de los personajes. Es como ir abriendo ventanas y cerrando. En un capítulo abrís una ventana y la cerrás, y abrís en otro capítulo, y así se va trenzando la novela, que se llama novela trenza, ¿no? Porque cada capítulo está relacionado con el siguiente, y a su vez también cada capítulo tiene una estructura cerrada, o sea que vos la podés leer como si fuera un cuento también. Y bueno, esa experiencia de escribir la novela, que es más extensa que el cuento, Cortázar dice que el cuento le gana por nocaut a la novela, porque el cuento es rápido, ¿no? Es de una estructura rápida porque tiene un conflicto y, ¿no es cierto? Y un desequilibrio y una restitución del equilibrio. Pero la novela te podés extender más. La experiencia me pareció única, mágica, escribirla y me gustó mucho más que escribir un cuento. Claro, yo comparto mucho lo que dice Cortázar, que el cuento le gana por nocaut a la novela, Sí, porque sí, en el cuento tú vas a cosas más, un poquito más específicas. En cambio, en la novela, para mantener ese hilo con el lector, tienes que hacer descripciones, hacer un poco de introspección del personaje, aplicamos el flashback, el flash forward. Son cosas que sí, conmueven también al lector, pero que lo harías de una forma un poco más simple en un cuento, porque ya te vas a lo claro, sí, específico, pues. claro. Bueno, vos también escribiste una novela y tenés experiencia en eso, porque vos, como decís vos, tenés que incorporar las descripciones, las voces narrativas, ¿no? Que es tan importante también incorporar voces, el monólogo interior, ¿no? La voz de la conciencia, todos esos recursos literarios te permite la novela, que también lo podés hacer en el cuento, Claro, pero en la novela te extendés más. claro, eso es un poco más. Y es muy bonito cuando haces eso, ¿ah? Por ejemplo, haces la descripción de un volcán, tú tienes que poner cosas más como aplicar hasta figuras literarias, puedes usar. Exacto, podés usar figuras literarias, recursos de estilo, Claro, ¿no? Y ya tenés que introducirte, por ejemplo, si depende del tema de la novela o el tema que va a atravesar la novela. Hay un tema en esta novela, en la última, que yo escribí en El grito en el desierto verde, hay un tema que atraviesa toda la novela, que es cuando vino la forestal a la Argentina a explotar el quebracho en la zona del norte de una provincia de la Argentina, de Santa Fe precisamente. Es el tema que atraviesa, pero a su vez, cómo en cada capítulo se van construyendo las subjetividades de los personajes, ¿no? Cada capítulo tiene un personaje, cómo dentro de ese contexto histórico se construyó ese personaje. así es, amigo. Vamos a la siguiente, a ver. Eso te quería preguntar. ¿Tienes ahorita, alguno de tus libros? ¿Nos puedes leer de repente algún pasaje o uno de tus cuentos, de repente de tu primera obra? Sí, 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 voy a a ver. leer el primer cuento, te voy Claro, a a ver, leer claro, el primer cuento de El amor, las cosas estas tardes. Eh, Dice, bueno, tiene un epígrafe que recién lo leí de Borges, que lo voy a leer. Es breve el cuento. ¿Cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos?
ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos sensación que nunca había experimentado antes lo estremeció. Después de muchos años volví a la casona paterna, edificada sobre el lugar más alto de la ciudad. Se mantenía aún con su severa grandeza. Una alegría solitaria e incomunicable le recorría el cuerpo, mientras observaba las despobladas galerías y las habitaciones que todavía albergaban los objetos, los jarros traídos de distintos viajes, los libros guardados con una fidelidad hecha de complicidades, admiración y de nostalgia, los suplementos literarios que ya iban adquiriendo un color amarillento, los discos de música clásica, los autores que en estos seguían pronunciando las palabras origen y espejo de las cosas, de Ulises, de Helena, de Beatriz, de Hamlet. Extrañamente sigilosos y esclavos respondían a esa pulsión de los seres humanos de almacenar recuerdos, valores y experiencias a través de los objetos. Quizás por eso había regresado y ahora se encontraba violando la soledad de la casa deshabitada, recorriendo las paredes con sus manos y su corazón que se deshacía en polvo y telarañas. Los recuerdos se iban abriendo como las páginas del libro de cuentos que ahora le hablaban con esa voz, la misma, la misma que con dulzura lo transportaba a otros mundos maravillosos cada noche antes de dormir. Sin embargo, con la misma sensación solitaria e incomunicable que había ingresado, de repente comprendió o creyó comprender que ella era otro, que esa casa era un candelabro cuyas velas ya no ardían y que esta noche también le era ajena. Entonces caminó hacia la cancel, la cerró y tiró la llave que cayó justo debajo del cartel. Se vende esta propiedad. El silencio era perfecto. Calle abajo, con todo el cielo arriba y las estrellas, miró por última vez la casa. Allí perduraba y ardía lo mucho y lo precioso que durará más allá de su olvido, el amor, las cosas, esas tardes. Muy bonito tu cuento, Graciela. Me ha dejado impactado, pero sobre todo esa pasión que tú pones al momento de contar algo que es tuyo, haces que el lector se motive también, se siente emocionado. Me hace recordar una profesora que yo tenía en tercera secundaria, que fue una de las que me inspiró a también a meterme en el mundo de la literatura. La forma como te narraba, te contaba las cosas, hacía de que tú quisieras saber más. Y eso es algo muy digno de ti. Me hubiese encantado también tener una docente como tú cuando yo estaba un poco Ah, más joven. Ah, sí, te pasó lo mismo que a mí, que el docente, viste, como yo te decía, la pasión con que, ¿no? Con que lee o cómo te hace llegar, te transmite, sí. ¿no? La literatura, eso es todo. Así que sí, tenemos las mismas experiencias, entonces. Mm. Para finalizar, Graciela, ¿qué consejo les darías a los escritores más jóvenes de hoy? Bueno, como vine diciendo, yo diría que tienen que leer mucho. Para ser escritor tenés que leer, empezar por leer, ¿no? Tomar autores que te sean como referentes o como modelos, porque ahí vas a encontrar la teoría literaria, sin saber, ¿no es cierto?, qué es teoría literaria, pero si vos lees a un buen lector, a un buen autor, como ustedes, por ejemplo, que tienen el mejor, el premio Nobel, Vargas Llosa, si vos lees a Vargas Llosa,
tenés un referente, tenés un modelo, tenés una teoría literaria detrás, que por más que vos no sepas de teoría literaria, o sea, no seas especialista en el tema, vas a recibir un modelo de cómo escribir. Entonces la, la lectura es importantísima, no se puede despegar de la escritura. Para escribir hay que empezar por leer y Claro. después, bueno, eso te va a ir formando. No sé si vos coincidís con eso. Así es, Graciela. Yo comparto lo que tú nos dices. Para poder escribir cosas hermosas hay que leer para, no para copiar ese estilo, sino para ir forjando también el nuestro. Si queremos escribir cosas hermosas, tenemos que irnos cultivando y instruyéndonos a nosotros mismos. Y de una manera o de otra, pues vamos a encontrar en algún punto de nuestras vidas, vamos a encontrar nuestro estilo propio. Exacto, o sea, la idea no es que uno copie, como decís vos, sino que te sirvan de modelo de cada autor que leas, puedas tomar sobre todo su forma, ¿no? De expresarse. Y después, con el tiempo, vas a encontrar tu estilo. A mí me pasó con el primer libro, con El amor, las cosas y esas tardes, muchos me dicen que me, como aparecía mucho el Borges, ¿viste? El Borges. Pero bueno, después yo me fui despegando de eso, porque a mí Borges me gusta mucho también, y, y bueno, y logré mi estilo, con la novela, por ejemplo, logré mi estilo, un estilo propio. Así es, amigo. Bueno, el tiempo se nos ha hecho un poco corto. Espero que esta no sea la primera ni la última vez, Graciela, de compartir algo de literatura contigo. Tú sabes que la revista es como una casa tuya para ti, para todos los amigos Ay, a nivel sí. Argentina, a nivel latinoamericano. Nuestro mayor propósito de la revista es dar a conocer a aquellos autores nobles que todavía no tienen esa ventana en el mundo. Nosotros queremos darles esa, ese premio para ustedes, ese obsequio, para que puedan poco a poco seguir con esa pasión. Qué importante es la función que cumplen ustedes con la revista, Rey, porque yo te digo Rey, no sé si es Rey o Rey. Rey, sí, yo creo que cumplen una función importantísima porque ese intercambio cultural entre los países y que podamos tenernos nosotros un espacio donde expresarnos. Yo participé en todos los concursos, eh, y me gusta mucho ese espacio que vos abrís, me parece importantísimo que nos expresemos porque no hay muchos espacios así. Así es. Y, y bueno, estoy Comparto. muy agradecida con vos, con la revista, con todos, y estoy súper agradecida. Nosotros estamos agradecidos contigo también, Graciela, y pues bueno, esperemos a una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por todo lo que nos ven. Un abrazo Bien, desde acá, un Graciela. abrazo. Un Bueno, abrazo. gracias a Gracias. ustedes. Un saludo para los hermanos peruanos y de Arequipa. Gracias. Igualmente, un abrazo. Ya sabes, ¿ah? Cuando desees visitar el Perú, pasa por nuestra tierra, nos vamos a recibir con los Ay, brazos me abiertos. encan- me encantaría conocer. Un Bueno, un abrazo. saludo para todos, un abrazo, Gracias. gracias Cuídate por la mucho. comunicación. Gracias.